Estamos de regreso en el Heraldo Magazine. Estamos con Eduardo Limón. Es jueves de cultura, de cine, de saber muchas cosas. Sí, es que eres como la Wikipedia que todo mundo quisiera tener en su casa. Exacto. ¿No? Sin Bueno, eso necesidad me de gusta. buscar. Eso me gusta, está entretenido porque además, exacto, lo que estamos abordando acá tiene que ver con eso, con cultura pop y con detalles, ¿no? Que de repente dentro de lo cotidiano se nos pierden y que van anclados a cosas bien complejas, o bueno, por lo menos muy entretenidas. Que Las tienen que ver con la curiosidades, cultura. sí. Y Exactamente. hoy nos traes un tema interesante que es el que platicábamos la semana pasada, de familias que están marcadas por la tragedia o por la comedia. Estamos Exacto. como muy teatrales hoy, ¿no? Sí, estábamos platicando la vez pasada, ¿no? Ya que nos íbamos de los Rolling Stones, de los Beatles, etcétera, de todo ello y del mito alrededor, sobre todo de Paul McCartney, nos desprendimos a platicar acerca de familias que estuvieran marcadas pues por algún tipo ahí de impronta, ya fuera trágica o cómica. Y mencionábamos, claro, porque hablando de conspiraciones, estábamos hablando también de la de John F. Kennedy. El asesinato de Kennedy en 1963, que cambió la historia de los Estados Unidos, pero que además se encuentra precedido de una serie de tragedias que tocan al clan Kennedy, que los hacen personajes únicos en la cultura estadounidense, pero también en la cultura mundial. Reporteando para la sección, fíjense, yo no lo sabía, la tragedia en el caso de los Kennedy no inicia con el asesinato de John, sino con la vida de la abuela, a la que por causas familiares, médicas ahí medias inexplicadas y sociales, cuando era muy jovencita, tenía 25 años, le hicieron una lobotomía que la dejó marcada de por vida y discapacitada. Ahora sí que con respeto a la abuela clueca de los Kennedy era porque de niña, bueno, de jovencita, perdón, 25 años, le habían rebanado una parte del cerebro y andaba toda chueca. La lobotomía se prohibió en la década de los 50, terminada la Segunda Guerra Mundial, prohibieron la lobotomía porque la manipulación, hoy se sabe, del cerebro, así casi que con taladro y sacas el cacho enfermo, es peligrosísimo. Oye, decían que más bien tenía depresión. O sea, era como, ahora saben que el diagnóstico correcto era depresión, pero pues le abrieron la cabeza, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba en el siglo XVIII, XIX con las mujeres que no tenían como vida sexual muy activa? Decían, padece de histeria. Y las llevaban con doctores que manipulando la zona genital y ocasionando un orgasmo, les quitaban la histeria, claro. Así fue como empezó una parte del... Bueno, el feminismo ancla una parte de lo que tiene que ver con las causas injustas contra las que lucha, entre otras cosas en eso, que se consideraba que una mujer que de repente estaba, tiene histeria y la llevaban a un médico. Bueno, en el caso de esta pobre mujer, de esta pobre Kennedy, todos creían que estaba media loca y en realidad lo que tenía era este padecimiento clínico, hoy también definido, pero en aquel entonces dijeron, no, pues que le quiten el cacho malo. Y bueno, quitándole ese pedazo de cerebro, pasaron a fregar a la pobre abuela Kennedy. Décadas después viene el asesinato de John, que inicia la temporada más negra en esa familia, porque posterior al asesinato de John F. Kennedy, su hermano, Robert, Bob Kennedy, obviamente se empodera. A lo mejor voy a hacer una relación un poco absurda, pero hagan de cuenta que el hijo de Colosio fuera más grande, un poco mayor, cuando asesinan a su padre. Y 2 años después ya tiene edad suficiente como para ser candidato. ¿Ustedes por quién creen que votaría la gente después de tragedia tan terrible? Todo mundo va y vota por, en el caso de que hubiera sucedido el hijo de Colosio, es una ficción. Pero en el caso de Bob Kennedy, la verdad es que tenía todo a su favor para llegar a la presidencia. ¿Él era hermano menor o mayor? Era el hermano de en medio. Pero era menor que Era menor que John. Y bueno, también menor que Ted, que es al que le toca. Lo más terrible que es lo que vamos a platicar al rato, que es gran chisme lo que le pasó. Pero bueno, el caso con Robert Kennedy, vamos a darle duro. El caso con Robert Kennedy es que la noche de su nominación, o prácticamente su nominación, habiendo ganado ya casi todas las primarias importantes para obtener la candidatura demócrata, en un acto de campaña en el que prácticamente se le daba ya la nominación, caminando por los pasillos del hotel, un loco palestino que estaba en contra de la postura de los Kennedy a favor de Israel, sale disparando y le atina a Bob Kennedy, que queda herido en el pecho y que sobrevive esa noche, si mal no recuerdo, el 5 de junio del 64,
para fallecer al día siguiente, el día 6, porque pues la verdad es que el impacto que recibió fue tremendo, se muere y entonces de alguna forma se repite la tragedia. Otro Kennedy fallecido en un asesinato político. Pero eso ya son muchos, ¿no? O sea, me digo, 2 que van para sí, presidente. Una onda muy extraña. O sea, ahí empieza la parte como muy interesante que le ha dado pie a un montón de películas de ficción, a libros, a toda una, ahí sí realmente, gran teoría de la conspiración tejida alrededor de los Kennedy. ¿Qué interés oscuro habría en los Estados Unidos de aquel entonces? Que no querían que llegara. Que no querían que pero llegaran ninguno. los Kennedy. Claro. Y Llegó que, uno y el claro. otro no lo dejaron. Oye, pero Y ni fíjense, la abuela. posiciones progresivas, ¿cómo dices? Ni la abuela. Ni la abuela. Ni la quería pobre que abuela, no la llegara. dejaron ni llegar a la abuela, la dejaron toda chueca desde los 25 años. Pero años después le toca ya la parte tragiquísima, me refiero por lo que deja preguntándose a la sociedad estadounidense, pues qué onda con Edward Kennedy. Ted Kennedy, que en 1969, en mayo de 69, por allí más o menos, pero sí en ese año, va conduciendo después de un, ¿cómo decir?, un picnic en la isla de Chappaquiddick, que está ahí por Queens más o menos, pero que es una de las islas que están bordeando Manhattan. Van saliendo de esa comida donde habían estado varios que apoyaban a Ted Kennedy para convertirse de senador, muy posiblemente el nuevo candidato. Y el caso es que salen, pues la verdad, ya medios, ¿cómo decir? Sí, medios, ¿qué? Jarras. Medios jarrillas, salen del exacto, ya vienen así medios jarras, pero él viene con una asistente secretaria que lo ha ayudado a realizar algunos de sus discursos en campañas anteriores y que ahora poco a poco se está metiendo en el equipo de campaña más allegado a Edward Kennedy, que es el equipo que estaba ese día en el picnic ahí en Chappaquiddick. Bueno, salen medios borrachillos, van conduciendo ya camino a Manhattan y de repente el coche se vuelca en uno de los ríos de la zona, horrible, la mujer muere en una posición que indica que trató de salir del auto, pero Ted Kennedy, que sobrevive, escapa del lugar, abandona a la chava ahí y ahí empieza la otra gran claro, porque él aparece denunciando lo que sucedió 10 horas después en otro poblado de otra zona de Nueva York y en un aparente estado como de estupefacción tranquila, que ya que comienza a hacerse la investigación sobre la muerte de la chava, le llama mucho la atención a la policía porque dice, la reacción de Kennedy está toda mal. Claro, decirse... Oye, pero primero no no abandonas a la chava. Sales porque con te el van a- cadáver arrastrando, ves Pues qué sí, haces. exacto. Pero Primero se te tratas de- baja, bueno, se No, te pero a lo baja. mejor le dio Pero, miedo claro. por esto de que venía así, venía ¿no? borracho. Pero se te baja. Es lo que dicen. Pero mira, Se ese te baja, es uno... pero ya venías borracho, o sea, es tu culpa. Pero Claro. intenta sacar, Sí, sí, sí. Pero eso intenta que salvar a la estás chava, diciendo. porque la chava está Claro, dañada. oye, Lo primero por que muy hace es intentar borracho, sacarla. bueno. claro, Ah, eso. una borrachera Le caía mal. gigantesca Sí, exacto. no Ahí te quédate. quita, una borrachera gigantesca no te quita los instintos ni Claro. la ética, Sí, tienes ¿no? razón. Si eres un buen tipo, La digo, por ética muy a que veces sí. vengas, hay a quien le ha sucedido. Exacto. No, Pero ni- de repente el punto es que hayan a esta mujer, reitero, porque esa parte es importante en la investigación, chueca en posición de que trató de salir del auto. Ay, qué horrible. Y de Ted Kennedy no se supo nada hasta 10 horas después que denuncia lo que había sucedido. Como el comportamiento es tan extraño, eso llamó mucho la atención de la policía. Se le absolvió porque los abogados fueron muy hábiles, ¿no? Para encontrar como huecos legales que le ayudaran a continuar en libertad. Pero la carrera política Se de fue Edward el- Kennedy quedó marcada. Por supuesto no fue nominado, jamás llegó a la candidatura y la historia de los Estados Unidos, digamos, se fue para otro lugar para el que originalmente se la pudo haber llevado un gobierno como el de su hermano John en el 63, que se encaminaba como a tesis muy interesantes y muy progresistas, que quién sabe qué hubieran creado en el Estados Unidos contemporáneo para que no estuviéramos padeciendo este loco. O igual hubiera llegado antes. Porque luego ves que también los Bueno. ciclos libertarios y eso pesimista. van. No, pero es cierto, de repente Todos te viene estamos con marcados la por la tragedia. Llegas a la izquierda, después te vas a la derecha. Ah, vas, claro. chum. No, Oye, y eso ¿y está bien los bueno. hijos de Un los día Kennedy? platicamos de eso, fíjate, la democracia estadounidense está marcada por eso, por un ritmo pendular. Ujú. Ahora sí que ya le toca al planeta, ojalá en la próxima sean los demócratas, Pues, porque siguen los Ah, republicanos. Mira, ayer con el debate, Sí, Lo eso veo es lo complicado, malo, ¿eh? eso es lo malo, pero bueno, nos desprendimos del tema. El Sí. caso es que esa es una de las familias marcadas por tragedia. Pero los de ahora ya no. Ya la, No, ya la los están Kennedy, librando. los Kennedy actuales la han librado, pero fíjate, es Pues ya ni curioso, salen, pues, es encerrados que se en su dedican casa. básicamente a ser empresarios y hacen muchos negocios
con lo que tiene que ver con sus intereses financieros. Digo, son herederos de una familia irlandesa que en un momento fabricó whisky, le saben como a muchas cosas de mercadotecnia y todo esto, pero también de alguna manera hay un halo alrededor del apellido Kennedy que es muy vendedor. Entonces hay muchas biografías y muchos libros para los que ellos han dado derechos sobre recuerdos o sobre objetos que pertenecieron a sus padres o a sus abuelos, y eso también da como una personalidad muy particular a los Kennedy. Hasta la fecha, estar en una fiesta en la que hay un Kennedy, como que le mete ahí una personalidad particular. Entonces, bueno, pues es una familia, digo, ahí en ese sentido, marcada por la tragedia. Traía el contraste en la familia marcada por la comedia, porque a mí me parece que la más representativa, por lo menos contemporánea, pues son los Osborne. Imagínense ustedes ser hijo de un hombre. Ahí estamos viendo a la familia Kennedy. Los herederos, bueno, los que llegaron como irlandeses, no hay que olvidar que los Estados Unidos están conformados por todas las comunidades del planeta, eso los hace país único. Bueno, ellos eran una familia irlandesa, pero los Osborne son muy divertidos porque el padre es inglés, ahora vive en los Estados Unidos, pero él nació en mero Londres, en uno de los barrios bajos más bajos de la zona. Y desde muy pequeño se dio cuenta que a él lo que le llamaba la atención más que la escuela, más que cualquier cosa, era el miedo. O sea, las sensaciones que le provocaba el miedo eran lo que a él le latía, o sea, un locazo que conforme fue creciendo se dio cuenta que en la vertiente de rock que iniciaron los Beatles, por lo menos en la zona en la que él vivía y la música que escuchaba, le faltaba que fuera la onda como más distorsionadona, como más abajo, y eso que diera miedo, y con esa premisa fundó Black Sabbath al lado de un guitarrista que trabajaba en una fábrica de acero y que se cortó un día por accidente la puntita de los dedos. Cuando estaba poniendo la lámina, ¡ta!, le cayó esa lámina, y él era ya un guitarrista que estaba practicando, y en un punto dijo, ya no lo voy a poder hacer, pues se construyó un par, porque no fueron todos los dedos, un par de dedales con el acero de la fundición en la que trabajaba, y con eso, para poder tocar bien la guitarra, le tuvo que bajar una octava a las cuerdas para que le quedaran ajustadas, y se creó el sonido del metal. Mira. El sonido que hasta la fecha conocemos como el así para abajo del metal, tiene que ver con eso que generó el gran guitarrista de Black Sabbath. ¿Qué? ¿El nombre tiene que ver con lo de que se puso un sus poco dedales sí, un poco metal? sí, porque el cuate trabajaba realmente en una fundición y es muy interesante. Ya luego, bueno, vendría toda una historia con ese género, del que si quieren después platicamos, porque es apasionante la historia del metal. Pero el caso con Ozzy Osbourne es que tiene mucho éxito con su banda, que se llama Black Sabbath, de la que después lo corren porque se vuelve un adicto incontrolable. Imagínate que el grupo que tú creaste te termine corriendo. Bueno, años después de esa carrera que es fulgurante porque se trata de un gran intérprete, el Times, me parece, en los años 80, realizó la encuesta de cuál sería el mejor ser humano para recibir a extraterrestres si estos llegaran a la Tierra, y en la encuesta el que ganó fue Ozzy Osbourne. Todo el mundo quería que él fuera el representante de la humanidad. Para que se regresen, pues llegas aquí, lo ves y te vas. Imagínate, bueno, este locazo a mediados de los años ya 2000, ya en el siglo XXI, entra como protagonista a una gran idea que se le ocurre a la cadena MTV dentro de la modalidad de VH1, que ya ven que tienen todos los canales, ¿no? El MTV Weekly, el otro que es solo para bailar, el VH1 Mega Hits, en fin. Y crean la serie Los Osbournes, basándose en esta onda que en ese momento sigue de moda, pues, pero me refiero en ese momento entraba, que eran los reality shows. Crear pequeños guiones. Miren, ahí estamos viendo a Ozzy Osbourne cuando jovencito, en compañía de puro gran inglés. Mírenlos nada más, las puras fachas te dan a entender que se trataba de gente trabajadora y puntual. No, pero la verdad es que, sobre todo la cara de puntuales. Oye, no lo reconocí de joven. El del medio, el del medio, jovencito que en un momento le dedicó una canción a la cocaína y de plano, en la letra dice, me siento feliz con lo que corre por mis venas. O sea, un adictazo, pero un gran músico. Todos, de hecho, Black Sabbath es una de las grandes bandas de la historia y una de las fundadoras del metal, del que ya luego les digo, platicamos. Pero bueno, el caso es que crean los Osbournes. No todos los hijos de Ozzy deciden o dan permiso para aparecer en la serie, pero quienes sí salen son, ahí está Ozzy Osbourne en la actualidad, o más o menos en la actualidad, de un verdadero gran locazo, que tiene el cerebro medio fundido. Si uno lo nota en los videos actuales que puedes mirar en YouTube y todo eso, Ozzy Osbourne ya camina medio despacito. Y habla, y sí. En la serie, ese fue el tono
que comenzó a darle popularidad, porque el padre de familia, la imagen que uno tiene de papá responsable, proveedor, en el caso de Ozzy Osbourne es completamente la contraria y lo hace muy divertido. Hay que añadir esto que señalas, Pablo. Ozzy, como ha tenido broncas cerebrales, porque de verdad que las ha tenido, se ha muerto quién sabe cuántas veces, ya ha revivido, tiene broncas, habla súper despacito. Entonces, en la serie, las escenas en las que Ozzy tiene que resolver cualquier clase de problema son muy divertidas porque el cual se tarda muchísimo en elucubrar lo que sea. La chela lora de Ozzy Osbourne es Sharon Osbourne, que es la manager que lo super quiere, que es una mujer muy ordenada, que ha tenido muchas broncas con los medios en los Estados Unidos, pero que en la serie dio un contraste maravilloso porque es una mujer muy divertida en la medida en que ella sí es como muy práctica y muy funcional, y el marido, pues la verdad es que nada más sirve para rockear, ¿no? Para que lo subas al escenario y haga lo suyo, pero de ahí en fuera hay un capítulo muy divertido de los Osbourne en el que diseñan y le dan la opinión, pues tienen que pedir la opinión de Ozzy para ver si eso funciona o no. Un escenario en el que cuando él aparezca se va a llenar todo de burbujas. Y es muy bueno porque como que eso a él de verdad no se lo avisaron y están filmando la escena, están grabando la escena y se ve claramente a Ozzy cuando está mirando la maqueta y lo de las burbujas dice, oiga, pero si yo soy el príncipe de las tinieblas, o sea, yo fundé el metal, burbujas, dice, pero es muy divertido y eso se queda muchos capítulos con esa intensidad, con esa verdad, digamos que son los que convierten la serie en muy divertida. Se fue al número 1 en el rating, generó, ahí están, miren, todos los integrantes de los Osbourne. Qué familia tan bonita. Sí. Imagínate con qué cara tu padre te va a decir, no llegues tarde, no consumas eso, no te desveles, no veas ese programa, no leas ese libro. ¿No? Exacto. Toma. Pues imagínate, o Sí, sea, no, papá, ya no quiero que te cabes tu cerveza. ¿Qué autoridad moral puede tener Nada. exactamente un padre cuando se llama Ozzy Osbourne? Entonces, bueno, en principio les digo, se trata como de dos familias muy emblemáticas de la cultura popular. Es interesante también pensar en que ambas de alguna forma están ancladas con la cultura estadounidense, que dota de muchísimos elementos a la cultura pop. Pero si les parece, la semana entrante podemos platicar, si quieren, de la historia del metal, que es el género más persistente de todos los géneros que integran el rock. Es el único que desde que se creó hasta la fecha suena en esencia prácticamente igual y tiene una cantidad de fans, es el más duradero. Hay muchos que han entrado, salido, el grunge duró solo un periodo, el punk tiene su periodo, hay muchísimas vertientes de metal, pero lo que es propiamente el metal puro, digamos, es el que se mantiene prácticamente igual. Entonces, bueno, es historia apasionante, si quieren la platicar. Perfecto. Ya quedamos. Y muchísimas gracias.